Buenos días desde Melon Bites. Me veis por un camino diferente. Y es que hoy voy en busca de una ruta. Vamos a seguir primero una carreterita muy agradable, que es el Camino de Santiago. Y cuando lleguemos a un alto, ya tomaremos una pista y algunos senderos, y allí os podré comentar mi reflexión de hoy. Y además de algunas características de lo que ando montado. Bueno, como no te quiero hacer perder el tiempo, hoy un vídeo combinado donde voy a probar esa bicha y además voy a comentaros unas reflexiones sobre YouTube, sobre los vídeos de outdoor, de senderismo, de montaña, las cosas que veo últimamente que me hacen dudar bastante si lo estoy haciendo bien o mal. Como sabéis, Engwe es una marca que colabora conmigo, increíbles bicicletas torpedo, como digo yo, pero en este caso, por muy aparatosa que sea, es completamente legal, que es lo curioso. Esta bicicleta o moto, o como le queráis llamar, esta e-bike, una e-bike que cumple completamente con toda la legalidad. Esta es la E26 y, como os digo, cumple con toda la legalidad. Tiene un motor de 250 vatios, tiene una batería de 20.000 mAh a 48 voltios, muy buena batería, y una velocidad limitada de fábrica a 25 km por hora. 25 km por hora. Bueno, que sí, que hay trucos, que tal, y en un momento dado, pues, de repente, pues puedes ir a 45, pero bueno, eso no es lo importante, o sí. El caso que es una bicicleta o una e-bike para tener sitio, para tener un trastero grande, tener un garaje particular, tener una casa donde no te suponga un problema. Y esto es un estilo muy americano de Estados Unidos, donde las cosas un poquito a lo grande. La e-bike, como os he comentado, increíblemente 250 vatios, pero vaya 250 vatios. Yo que he probado otras bicis, ya os digo que estos superan con creces a otras de 250. No sé si es el tema de la batería, ya que son 48 voltios en vez de los 36. Legalidad, trae su sello de CE, trae su potencia limitada de fábrica, ya está, o sea, la recibes y andar. Tema de peso, sin batería unos 35 kilos, con batería 42-43 kilos. Es una bici grande, pesada. Tenéis un sitio donde guardarla y es para ir por pistas, caminos, carreteras tranquilas y tal, lo veo estupendo. Y pensáis hacer mountain bike, como que no, ni se os ocurra. Tampoco para subirla por una escalera, eso está clarísimo. Reflexión de hoy. Cuando yo empecé el canal de YouTube, la verdad es que no sabía ni lo que buscaba, ni lo que quería, ni nada. Simplemente contaba una historia, luego no ponía bien el título, no ponía bien la miniatura. La verdad es que me daba igual, ¿no? Pero YouTube ha evolucionado muchísimo, hay mucha gente haciendo canales muy buenos, y uno pues se va esforzando un poco, va mejorando algunas cosas, que ha habido una época de mejoras, pero creo que hemos llegado a un punto donde ya como que YouTube se satura un poco, las rutas veo que no interesan mucho a nadie. A ver si paso por aquí sin problemas. Fui de los primeros que empezó pues enseñando una tienda de Nature Hike, que si enseñando un poncho. Ahora una tienda de Nature Hike hay 100 canales enseñándotelos. Lo que quiero decir con esto, que la competencia se hace feroz.
y feroz me preocupa que terminemos en un estilo TikTok, con titulares agresivos, al final haciendo vídeos de 1 minuto donde con títulos extremos intentar transmitir, o yo lo que he intentado siempre transmitir es un poco el disfrutar de la naturaleza, ¿no? Alguno me echará la bronca que si en la e-bike y tal, bueno, pues tenéis que entender algunos de que hay marcas que me apoyan y me ayudan a seguir con el canal, porque es mucho trabajo, y con esto no quiero justificar nada. Es que si sentís que estáis dándole más clics a vídeos con títulos más extremos o agresivos, no sé, os pongo un ejemplo, casi muero en una noche solo, etcétera, etcétera, o os interesa más una temática de reviews de artículos, o os interesa más la temática de simplemente disfrutar de la naturaleza, o, que yo creo que es un poco la tendencia de mi canal, un poco a mezclarlo todo. No sé, al fin y al cabo YouTube valora lo que la gente busca, no lo que YouTube quiere. Bueno, ahora que he llegado al punto más alto y ahora empieza ya a ser descenso, puedo daros algunas conclusiones sobre lo que es una fat bike, pero una fat bike también he de deciros que en condiciones, ¿no? Las ruedas son aparatosas, el peso en general pues es aparatoso, pero es la idea de estas bicicletas, son bicicletas de paseo muy fuertes, muy resistentes. Fijaros que no tanto son los neumáticos, que parecen pues de una moto, pero eso lo hace muy cómoda, eso hace, además las presiones son más bajas que en una bicicleta normal, pues toda la gravilla, todas las piedras y eso no lo notas tanto como en una bicicleta normal, te hace de suspensión, lo hace muy cómodo. ¿Te gusta el estilo o no te gusta? Además de que es cómodo eso, tiene suspensión delantera y suspensión en el sillín, por lo cual os diría que es tanto como una moto. Sí considero importante el tema de que tenga su certificado en la Comunidad Europea, que tenga su límite de 250 vatios y que venga de fábrica a 25 km por hora. Podéis entrar en otros vídeos donde os van a explicar cómo deslimitar eso y saber que podéis ir a 45 km si os interesa. Esta bicicleta además incluye un soporte trasero, pero a lo bruto también, guardabarros, un faro delantero, el mejor que he visto hasta ahora, luz de freno y luz trasera, todo incorporado a la batería que trae. Potencia, estupendo, mucho mejor que baterías de 36 voltios. Esto de tener 48 se nota abismalmente, porque cuando estás subiendo le pones al 2, que yo lo tengo para 15 km por hora, y te tira, cosa que en otras bicis que he probado de 36 voltios no. Os dejo por aquí, hice la senda del oso con la X20, que es un tamaño más comedido y en el coche me entra perfectamente, y poco más que contaros de esto. Ahora al bajar veremos qué tal va, le daremos un poquito de caña y deseando leer vuestras opiniones sobre la reflexión de hoy y sobre las fat e-bikes.